Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde 4 sacerdotes comentamos pues, los acontecimientos de la vida diaria y también de nuestra Iglesia Católica. Hoy en este programa lo queremos dedicar muy especialmente a las personas que durante esta pandemia, desde marzo del 2020 aproximadamente, febrero-marzo, hasta este momento, pues no tienen trabajo. O pues durante esta pandemia han perdido su puesto de trabajo. Nos vamos a acordar de ellos hablando de lo que es el trabajo, agradeciendo, intentando que juntos agradezcamos pues porque tenemos salud para trabajar y a la vez porque tenemos un trabajo. Nuestro trabajo como sacerdotes es de 24/7, no hay sindicatos y es de convicciones. Bienvenidos Daniel Portillo, Javier Monroy, Patricio Lynch. Saludos y bienvenidos por ustedes también. Bienvenidos, saludos. Quisiera empezar el programa hablando del trabajo sobre pues esto que tanto dice el Papa Francisco, basándonos un poco en lo que él nos invita a los salarios justos y a no tener esa doble moral, ¿no? Ser muy fieles católicos, pues acudir a nuestras iglesias para rezar, para pues practicar los sacramentos, incluso confesarse, algo que es normal, pero luego después con los empleados portarnos mal, ser indignos con ellos, tener poco salario, ahorrar e incluso maltratar a los trabajadores. ¿Qué opinas, Patricio Lynch? Bueno, Cerito, comenzaste con todo, padre, creo que es un tema que es interesante dialogar, ¿no? Como principio me gustaría decir que a veces muchos creen que estos no son temas que la Iglesia debería hablar porque creen que la vida de la fe cristiana tiene que ver con una cuestión íntima, ¿no? Con una pseudo espiritualidad, ¿no? Reducida al ambiente de lo privado, que pareciera que el Evangelio no tiene nada para decir para la vida social, la vida económica del trabajo. Eso es un gran error, ¿no? Entonces eso es me parece el primer punto de partida. Y en ese sentido, me parece que el tema del trabajo tiene que ver con una enseñanza social de la Iglesia que hace a la dignidad de la persona, a la dignidad de la vida humana. Todos tenemos derechos, todos tenemos especialmente el derecho a trabajar. Y en este tiempo de pandemia, lamentablemente, como decís, bueno, muchos han perdido el trabajo y me parece que queda al descubierto como nunca, ¿no? Las grandes injusticias que vivimos en el siglo XXI, y que considero también que Francisco en ese sentido está yendo de vanguardia, ¿no? Y siendo una voz profética de denuncia, pero también de anuncio, cuando él habla de las famosas T, ¿no? El techo, la tierra, el trabajo, que muchos se horrorizan cuando escuchan a un papa decir esto, pero que siempre repetimos en este programa, eso es la doctrina social de la Iglesia, es el corazón del Evangelio. Entonces creo que va a ser bueno que podamos reflexionar sobre el tema del trabajo, porque tiene que ver con la espiritualidad cristiana, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con nuestro Dios, ¿no? Tiene que ver con el magisterio de la Iglesia. Así que a buena hora, padre. Sí, y tiene que ver mucho con el Evangelio precisamente porque es uno de los campos básicos donde el Evangelio tiene que ser eficaz y efectivo. Porque celebramos bien la jornada del Día del Trabajo, de los trabajadores, un tema que se lo ha tomado para sí mucho, a veces una línea política, y sin embargo es un tema de humanidad y por lo tanto de puro humanismo, ¿no? Y por lo tanto de puro evangelio. Trabajar, tener la posibilidad de trabajar significa la posibilidad de dar dignidad a la persona, como decía Patricio, y todo lo que sea darle dignidad a la persona es ir hacia Jesucristo.
por lo tanto, puro evangelio, ¿no? Pero es no solo esa dignidad, sino que cuando hablamos de dignidad estamos hablando de que la persona necesita ser fructífero, necesitamos construir, necesitamos ser productivos en el sentido de que estamos dando algo a la vida. Por lo tanto, aquí unos temas, vamos a decir, muy humanos, muy psicológicos, muy espirituales, muy serios, ¿no? Muy de que la persona sea persona. Necesitamos construir vida y dar vida, porque para eso nos ha creado Dios, ¿no? Por lo tanto, el trabajo está en esa línea. Por lo tanto, es puro evangelio. Cuando estamos hablando del trabajo, estamos hablando del evangelio. Si alguien, algún papa o a quien sea de la Iglesia le critica por hablar de todo esto o por defender cosas básicas de esto, pues de evangelio sabe poco, yo creo, ¿no? Esto siento que es lo que produce justamente el encuentro en el mismo trabajo, ¿no? El crear, el producir, que, como comentaba Monroy, en clave psicológica, en clave espiritual, nos hace aspirar en un fenómeno de trascendencia. Y creo, recuerdo la homilía que mencionó el Santo Padre el 28 de abril del año pasado, cuando estábamos ya en pandemia, y hablaba justamente sobre sobre el elemento del mismo trabajo para señalar que es tiempo de eliminar desigualdades. Evidenciaba efectivamente cuando el mismo trabajo traía consigo una especie de desesperanza, de insatisfacción. Yo, por ejemplo, me he encontrado una Roma que yo no conocía cuando veo las calles desoladas, cuando veo el desánimo de las personas que intentan abrir, después tienen que cerrar, vuelven a abrir, cerrar, y es como una incertidumbre donde continuamente va afectando, como insistimos, psicológica y espiritualmente, la estabilidad de aquello que se debe producir después a futuro, ¿no? Entonces, es como un desconcierto con una realidad tan dolorosa, con una realidad que nos hace entrar quizás a tocar o a entrar en rasgos de hambre y de miseria que quizás muchas personas no lo habían dimensionado. Pienso que desde el 28 de abril, que ya lo dimensionaba el Santo Padre en aquella homilía, muchas personas han quedado justamente en una situación de hambre a lo largo de todo este año, y que creo que esto nos pone a nosotros en una reflexión de darnos cuenta cuántas personas lamentablemente han tenido que perder su trabajo y cuántas otras viven con la angustia de ajustar la reducción de su salario para las necesidades elementales al menos, ¿no? Fíjate, Daniel, ahora que dices esto, yo nada más marco unos números. En nuestras parroquias, las 16 comunidades que tenemos en México y en Costa Rica, curiosamente han subido, se han incrementado lo que es la asistencia social, el asistencialismo, el número de alimentos, ¿no? Las despensas con los alimentos básicos se han incrementado. ¿Esto qué nos quiere decir? Este dato nos quiere decir que hay más desempleo, que el empleo informal, pues durante esta época de pandemia no ha existido, y si ha existido ha sido nada más para sobrevivir. Y claro, de aquí se denotan varios acontecimientos, ¿no? Ha subido el feminicidio, ¿sí? La violencia doméstica, ha subido el abuso de todo tipo, el abuso de poder, el abuso sexual a niños. Los muchachos están en casa en México porque no pueden salir a las escuelas porque aún no hay clases presenciales. Y aún con todo esto, imagínense los papás sin trabajo. Claro, la Iglesia lo único que está haciendo pues es esta situación de asistencialismo, también en algunos lugares de escucha, pero creo que qué bueno sería crear bolsas de trabajo en nuestras parroquias, que sean centros en donde pues pueda crearse una bolsa de trabajo y allí acudir para, bueno, pues este que es de aquí de la parroquia tiene esta profesión, pues me puede ayudar, o pues tiene estas habilidades, me puede ayudar y lo puedo contratar, ¿no? Y aún así, el ambiente laboral que se vive en muchos sitios, que es muy hostil y de mucha presión, de más horas y, por supuesto, el salario poco digno. Patricio. Sí, pensaba escuchándote, Javier, lamentablemente, como decís, quizás esta circunstancia tan dura que estamos atravesando como humanidad está potenciando algunas cosas negativas, y
pero por otro lado también me parece que hay iniciativas que han sido también muy buenas, como esta idea que estás postulando, ¿no? De generar bolsas de trabajo en nuestras parroquias. Me parece que en ese sentido hay muchas iniciativas dentro de la Iglesia que en vez de ser no solamente reactivas, sino también proactivas, ¿sí? de búsqueda de favorecer espacios de inclusividad, de ayudar a aquellos que han perdido el trabajo, especialmente, conozco varios sacerdotes amigos que han iniciado comedores. Estamos en una situación extrema y ante una situación extrema tenemos que extremar las medidas de caridad, pero no solamente de caridad, sino también de justicia. Obviamente no es el rol de la Iglesia, porque es el rol del Estado, el generar una cuestión de justicia social, pero nosotros estamos llamados, ¿no? como aquellos que nos consideramos discípulos de Jesús, ser una voz y a la vez profética, como decía antes, pero también propositiva en el sentido de generar espacios que sean favorecedores de trabajo, de toma de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero citar para finalizar este comentario, para que vean, ¿no? De que esto es algo propio de la Iglesia. A mí, en general, yo no cito el catecismo, pero el catecismo, en el numeral 1947, dice: la misma dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas, impulsar a la desaparición de las desigualdades en las sociedades. Ya lo hemos dicho en algún programa, es un número escandaloso, pero 6-7 personas en el mundo, menos de los dedos de la mano, tienen más de la mitad de las riquezas de la humanidad. Cuando les escucho me viene una serie de reflexiones a mí, ¿no? Sobre las estructuras de la Iglesia para ayudar a las personas, ¿no? Y el primer punto que me viene es el hecho de creer que cualquier estructura en la Iglesia puede ayudar en todo, y no puede ser. Por eso a veces nuestras parroquias tienen que aprender a ayudar a las personas no solo de manera asistencialista, que decimos, ¿no? Sino también, como decía Javier, pues las bolsas de trabajo u otras actividades, ¿no? Pero hay instituciones dentro de la Iglesia que se dedican a esto. Yo creo que es conveniente también decirlo, ¿no? Pienso aquí en Roma, pues no sé, Cáritas o la Comunidad de San Egidio, que son gente laica, profesional a todos los niveles y que trabaja para la dignidad de la persona a todos los niveles, intentando que la gente trabaje, no solo asistencialmente se les ayuda, que también, lógicamente, ¿no? Esta situación en la que estamos viviendo, pues hay que dar de comer para que la gente no se muera de comer, pues es lo primero. Y creo que, al menos en Europa, en algunos países, no sé, España o Italia, claramente Cáritas ha sido tremendo lo que ha hecho y reconocido a todos los niveles, por ejemplo. Vale, pero queremos ir mucho más allá. Cuando estamos hablando de las personas, del trabajo y de la dignidad, hablamos de mucho más que solo, ¿no? Estamos hablando del trabajo, la dignificación del trabajo humano, la santificación del trabajo humano. Hemos hablado sobre todo pues de esa dignidad que tiene el trabajo y del pues el salario digno, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de este derecho a la pensión, a la jubilación. En nuestros países en donde vivimos, pues la gente también está un poco ardida, enojada, y con razón, porque hay pensiones de oro y hay pensiones pobres. Y pues el hecho de la jubilación, a mí me da mucha pena ver a veces personas mayores de 65 años, póngale de 67, que pues siguen trabajando incluso de más, 75, 76, que siguen trabajando para ganar un salario, porque realmente el sistema no les ha hecho pues lograr una pensión, conseguir una jubilación. Daniel, adelante. Yo pensaba en dos cosas. Una, si la jubilación es justa o es de campaña política, ¿no? Porque al menos en nuestro país se ha visto que en espacio de campaña justamente se han acrecentado las ayudas a cuentagota como se dispongan, pero no dejan de ser ayuda que por beneficiar con el voto a unos repercute también en el bolsillo de otros. Entonces esto como un rubro que puede quedar ahí también. Pero el tema de la jubilación en sí misma o el derecho justamente, la aspiración en un futuro a poderse retirar después de
haber trabajado tanto año y esperar pues quedar al menos con un sueldo suficiente, vamos dando cuenta que en la práctica va siendo también una cuestión de matemáticas. Me refiero a que antes, cuando era la población más joven, aquella en su mayoría en la que trabajaba, muchos pagaban el salario o la jubilación de pocos, pero conforme vamos avanzando, la pirámide se va abriendo. Entonces, justamente la tendencia va a ser a que cada vez vamos a aplicarlo, por ejemplo, en nuestro caso, a nivel sacerdotal. Es decir, en su momento eran más la cantidad de sacerdotes jóvenes que aportaban y que apoyaban a la jubilación de los sacerdotes mayores. Conforme nos vamos dando cuenta, va siendo una población más grande la de los sacerdotes mayores y cada vez menos la de los sacerdotes de jóvenes o de mediana edad. De tal manera que en un futuro cercano o próximo, pocos sacerdotes tendrán que pagar la jubilación de más sacerdotes mayores. Aplicándolo a la población corresponde la misma matemática, es decir, donde nos vamos a dar cuenta que la operación no va a dar para generar que sea el monto de la jubilación puede incluso detonar en este sentido porque la matemática no va a dar que la cantidad de abajo sea suficiente para abonar a los de arriba, ¿no? Entonces creo que es un tema de reflexión para ubicar cuáles van a ser en un futuro las vías con las cuales las personas podrán gozar de una suficiente jubilación el día de mañana. A mí me viene siempre la idea de la desigualdad, y se nota a nivel eclesial igual, ¿no? De unos países con otros, porque decimos, bueno, hay quien puede recibir más justamente o menos justamente, un salario más alto, más bajo, etcétera, ¿no? Aparte de la problemática de estructura social que comenta Daniel, ¿no? Pero es que esta estructura es de países de Occidente. Esto no existe en medio mundo, o más de medio mundo, en 3/4 partes del mundo no existe. A veces se nos olvida, ¿no? Y pensamos muy de manera occidental y hay gente pues que no sabe ni lo que es eso. Es de la mitad de los países de África o en todos, o en de Asia, me explico. Entonces yo creo que es tal la desigualdad y tal que a veces a mí me revuelve un poquito por dentro el hecho mismo de hablar de que sea más justo o menos justo, ¿no? A veces simplemente hay que hablar de que tengan o no tengan. Es decir, y fíjense cómo se puede plantear la vida las personas cuando ni siquiera se pueden plantear el hecho de que van a tener una jubilación, porque no la van a tener, ni existe. Es tremendo, ¿no? La concepción de la vida, la concepción del trabajo, la concepción de amontonar, a lo mejor, de tener para poder luego subsistir o tener familia para que me mantengan. Hay mil cosas de la concepción de la vida que esta estructura de tener trabajo, no tener trabajo, tener jubilación, no tener jubilación cambia radicalmente. Y dentro de la Iglesia lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo en Europa, con unas jubilaciones donde los sacerdotes han ido pagando tal, que no sé, pienso en México, en América, en algunos países donde todo esto no está tan regulado a nivel eclesial, que imagino se va hacia eso, pero entonces las desigualdades son tremendísimas, ¿no? Eso es lo que a mí me viene como reflexión primera. Tenemos que ir hacia lo más justo, hacia lo que sea mejor para la dignidad de las personas, pero qué difícil es según qué países, qué situaciones o qué continentes, ¿eh? Gaby Monroy, yo creo que el padre Daniel está preocupado por su jubilación, pero sé que ustedes lo van a ayudar cuando llegue ese momento, así que... Yo voy a contribuir todo lo que pueda. Más allá del chiste, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que decís, porque a veces cuando hablamos de pecado lo reducimos a lo individual, pero la Iglesia habla y enseña de las estructuras de pecado. Y estas estructuras de pecado que generan una profunda injusticia, ¿no? Daría la sensación de que en la vida, lamentablemente, hay personas VIP y hay personas de descarte, ¿no? De segunda clase, segunda categoría, que sí, están ahí dispuestas para ser arrojadas como si fuesen basura. Muchos países viven con economías de sobrevivencia, ¿no? No hay formalidad en el trabajo, no existe la jubilación, como decís, jubilaciones pequeñas y grandes, como decía Javier, ¿no? Y me quedaba pensando en esta frase que es de un teólogo que decía, hambre de Dios, sí, pero hambre de pan jamás, ¿no? ¿Y cuántos hermanos de nosotros tienen hambre de estas cosas básicas, ¿no? Quizás nosotros desde una clase media estamos muy cómodos,
pero cuando uno tiene la experiencia de meterse en las barriadas, ¿no? Todo ahí queda de alguna manera relativizado, ¿no? Y porque las cosas básicas no están satisfechas. Me parece que es ahí donde estamos tocando el centro de la cuestión, ¿no? Esta injusticia que decís, Javier, y que la Iglesia tiene que decir algo y que tiene que hacer, y que, como decías antes, ya está haciendo, gracias a Dios, ¿no? Con tantísimas iniciativas. Así que, bueno, hambre de Dios sí, pero hambre de pan no, jamás. Eso no puede pasar. Excelente frase, Patricio. Yo también quisiera compartir con ustedes esto de persona y trabajo. Como todos en una empresa todos tenemos que vincular estas dos concepciones y realidades, la persona y el trabajo. A veces, pues este capitalismo exacerbado en el que estamos viviendo, pues nos hace olvidar quiénes son los que están trabajando en esto, ¿no? Y de qué manera. Pienso en este momento en las maquilas de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de ahí de la tierra del padre Daniel Portillo, que pues trabajan horas y horas mal pagadas y en unos lugares que realmente me sigue asombrando, ¿no? Estamos en el siglo XXI y lo único que hay que hacer es producir tanta cantidad de ropa o de lo que sea, porque eso es lo que al final me va a dar a mí dinero. Y ojo con denunciar cualquier situación ilegal, porque a esa persona, a esa familia le puede venir lo peor. Y lo que más me da pena es cómo nosotros somos indiferentes como presbiterio, como vida consagrada ante estas realidades. Si bien hay algunas personas dentro del presbiterio y dentro de la vida consagrada que están acompañando estas realidades, ¿qué solos les dejamos? Yo no sé por qué este miedo a hablar de la doctrina social de la Iglesia, de la justicia, de la persona y el trabajo, y por qué cuando se habla se conceptualiza hacia la izquierda, como le ha pasado al Papa Francisco, ¿sí? No, el Papa Francisco es que es de la izquierda, es peronista, ¿no? Como algún otro por ahí. Yo creo que no hay que ideologizar, sino más bien hay que atender unas realidades que nosotros tenemos que evangelizar. Patricio. No, Javier, diría, a ver, los que dicen eso, lean la Conferencia Episcopal de Medellín, lean Puebla, lean Santo Domingo, lean el Vaticano II, lean el Evangelio, bienaventurados, ¿no? Las bienaventuranzas de Jesús, los que tienen hambre de sed y justicia, los constructores de la paz. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando, no? Me parece que los que dicen eso viven en una comodidad, viven en una clase media alta, cómodos, y desde esa comodidad tienen esta facilidad de palabra para criticar y de tildar y etiquetar el comunismo cuando no es comunismo. Repito, es el núcleo del Evangelio. Es más, diría, es una cuestión teológica, ¿no? Habla de nuestro propio Dios, ¿no? Entonces, Pablo VI, ¿no? Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Todos los papas tienen expresiones muy hermosas en cuanto a este tema, ¿no? Entonces me parece que ojalá que haya una conversión en los corazones y en la pastoral, ¿no? Y que muchos de estos que quizás son los dueños de estas maquilas, como decís, Javier, se dicen creyentes y que después tienen a la gente viviendo como esclavos, ¿no? En el fondo es trata de personas. Y eso tiene que ver con lo que yo decía antes, porque muchos creen que la espiritualidad es reducida al ámbito privado de ir a un templo a rezar y hacer cantos lindos y emotivos a Dios, y que después yo con mi vida hago lo que quiero, ¿no? Y puedo ser el mayor corrupto, tener gente en negro, no pagar impuestos. Digo, ¿cuántos católicos tienen plata en paraísos fiscales? ¿Cuántos católicos no pagan un sueldo justo? Pero después van a misa y comulgan, ¿no? Entonces, me parece que ahí es una aberración, ¿no? Falta como una capacidad de integrar la vida, ¿no? Y entonces, bueno, repito, creo que estamos llamados a hacer una conversión profunda en este sentido. Muy bien, pues aquí vamos a terminar este programa, esta iglesia online dedicado a las personas que pues están desempleadas, a esas familias que están buscando trabajo, que no pierdan la esperanza. Les invitamos a orar por ellas y sobre todo a no olvidar que cada persona tiene derecho al trabajo y que cada trabajo hay una dignidad en la persona. Muchísimas gracias, Daniel Portillo, Javier Monroy y Patricio Lynch. Saludos, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos en el próximo programa de Iglesia Online.